Hola, buenas tardes, gracias. En realidad yo me he permitido modificar un poco el título de esta presentación para tocar específicamente o principalmente el caso de Punta San Juan, porque aunque tenemos 3 sitios pilotos, hablar de los 3 con un nivel adecuado de detalle me quedaría corto el tiempo, ¿no? Son solo 20 minutos. Así que primero voy a tocar algunos temas generales. Primero, el concepto de manejo con enfoque ecosistémico. En cada presentación que hacemos en la Unidad Coordinadora Regional del Proyecto Humboldt insistimos con esto, ¿no? No hay definiciones formales para este concepto, para la redundancia, de manejo con enfoque ecosistémico. Sin embargo, para simplificarlo, podemos decir que es el conjunto de acciones coordinadas, inclusivas y participativas a través de las cuales el Estado administra de modo sostenible el uso de los recursos naturales. El manejo ecosistémico está basado en principios precautorios y en la mejor ciencia, información y tecnologías disponibles. El manejo ecosistémico toma en cuenta la alta variabilidad climática y los cambios de régimen que se dan naturalmente en el ecosistema a fin de asegurar la capacidad de su recuperación. Por ejemplo, los fenómenos del Niño. Susana presentó el efecto dramático del Niño 97-98 sobre los lobos. El manejo ecosistémico, además, se gestiona a través de acciones concertadas que reducen o eliminan la sobreposición de atribuciones. A veces esa sobreposición no es tal, sino que deja vacíos legales a través de los cuales se desarrollan prácticas que dañan al ecosistema. Y por último, el manejo ecosistémico busca lograr el mayor beneficio socioeconómico posible. Busca la promoción del desarrollo de las economías de los estados, considerando los límites de funcionamiento de la naturaleza. Ahora, eso es fácil de decirlo, ¿no? Esas son definiciones sencillas, fáciles de entender, pero ahora, ¿por qué es que ocurre esto? Ocurre porque hay barreras. La principal barrera es que el Estado y también los gobiernos regionales, los gobiernos regionales son partes del Estado, todos somos el Estado, no está priorizando el consenso. No, esto no es una crítica, pero en realidad es lo que vemos, lo que todavía está ocurriendo, está empezando a cambiar, está bien, pero todavía vemos que las decisiones se toman desde Lima o desde las capitales de provincia y no se vive la problemática que ocurre en pequeña escala. Yo no quiero hacer una crítica directa a la DIREPROICA, no es mi intención, pero yo sé que no hay representante de DIREPRO en un lugar tan importante como Marcona, y ese es un tema que hay que solucionar. Otra de las barreras es que las instituciones están diseñadas para una gestión administrativa y bueno, yo en lo personal yo he trabajado en el Estado también y he administrado proyectos y me han reportado proyectos y no he podido lograr mis metas. Administrativamente sí, todo está en azul y todo el mundo feliz, pero ¿qué ocurría en el terreno? O sea, se dejaban cosas inconclusas y si tocamos el tema del monitoreo y la vigilancia, los recortes de presupuesto que han ocurrido en la década anterior ha conducido a debilitar la vigilancia a tal punto de que, bueno, se han multiplicado los problemas que conocemos. Afortunadamente, en esta gestión gubernamental, estas cosas han empezado a cambiar. Miguel Choque explicó lo del presupuesto por resultados. Eso es muy positivo, eso está muy bien y eso es algo que hay que respaldar. Sin embargo, todavía hay conocimiento limitado de las opciones de manejo o de comanejo en algunos casos, ¿no? En teoría el mejor manejo es aquel que involucra a los actores, quienes ayudan a sostener el ecosistema, a cuidarlo, a vigilarlo, ¿no? y que eso es una de las metas del manejo ecosistémico. La cuarta barrera es que hay una cobertura y representatividad incompleta de áreas marinas protegidas. Y si bien tenemos, por ejemplo, la Reserva Nacional de Islas, son 33 de islas y islotes de Punta Monera, son 33 sitios, pero esto en extensión geográfica es muy poco en realidad. Y esto va a tener que ir cambiando en el tiempo, se tiene que ir agregando, por ejemplo, el tema de los montes submarinos en Perú, por ejemplo, la famosa, el Banco de Máncora, es un monte submarino, tenemos el Banco de Chimbote, tenemos las cordilleras, la cordillera de Nazca, tenemos los cañones submarinos, hay 14 cañones submarinos, son lugares de alta biodiversidad y no los conocemos. Tenemos poca información, pero eso va a ir cambiando. Lo que quiero decir que son las barreras que en este momento estamos observando. Entonces, cambiar todo eso es responsabilidad del Estado y de todos los grupos de interés. No es solamente del gobierno. El gobierno es parte del Estado.
Bueno, la estrategia del proyecto Humboldt es trabajar en sitios piloto donde se generen experiencias que sean replicables en otras regiones. Concretamente, en este caso, hablamos de la Punta San Juan de Marcona y todos los alrededores, de toda la experiencia y toda la actividad económica que se desarrolla en este lugar. En Chile son los montes submarinos y el archipiélago Juan Fernández. Bueno, en Perú también la isla Lobos de Tierra y las Islas Ballestas. Como dije, me voy a centrar en Marcona por razones obvias. Y bueno, también voy a hablar un poco de responsabilidades, ¿no? Esta publicación de Alfaro y colaboradores, son dos publicaciones en realidad, 2010 y 2011, las recomiendo para quien quiera conocer detalles de cómo estamos, muestra cómo se están capturando tortugas a lo largo de todo el litoral y otras especies también. Entonces, esto en teoría es fácil de cambiar, pero pasa por generar una conciencia ecológica. Nadie va a vivir de cazar tortugas ni de domesticar pingüinos, nadie. No es una actividad económica, no va a darle de comer a nadie. Entonces es una práctica que conviene desaparecer, porque está poniendo además en peligro, estos son ejemplos, hay otros casos, está poniendo en peligro toda la actividad pesquera artesanal, que nos alimenta, al fin y al cabo nos da de comer a todos. Bueno, ya yendo más específicamente aún el tema de San Juan de Marcona, tenemos una singularidad geológica, geográfica, socioeconómica. Marcona tiene los mayores índices de viento, de radiación solar, de afloramiento costero, las aguas más frías del litoral, tiene una plataforma continental reducida que le da un acceso rápido al ecosistema subtropical, está en el núcleo geográfico de la mayor tendencia térmica negativa, el ecosistema en general de Perú. El ecosistema costero se está enfriando a pesar de la tendencia global, no se sabe cuánto va a durar esto, pero lo interesante es que Marcona está en el centro de esa tendencia negativa, es decir, a tener menores temperaturas, y sin embargo tiene una baja variabilidad climática. Tumbes, por ejemplo, tiene la mayor variabilidad climática de las zonas costeras, y esta región de Marcona es la que tiene menos. Es una zona relativamente aislada, lo cual le confiere algunas ventajas, desventajas también, pero yo creo que más ventajas que desventajas. Su relativo aislamiento geográfico tiene un bajo nivel de abundancia de especies de pequeños pelágicos, es decir, no hay pesquería industrial, es decir, a esa escala, eso también confiere ventajas. Tiene una alta densidad de biodiversidad costera, las mayores colonias de lobos finos y pingüinos, un alto potencial para el desarrollo del turismo ecológico. Lo hemos constatado el día de ayer, unos hermosos paisajes en todo el recorrido. Es un lugar ideal para el desarrollo de tecnologías de energía alternativa. Tiene un bajo índice de desempleo y un relativamente alto nivel de ingresos per cápita. Tiene un colectivo civil con buena reputación. Y por último, no es San Marcona, es concretamente San Nicolás, la mejor ubicación para un futuro megapuerto. Entonces, en general es una condición estratégica favorable, pero hay problemas también, hay debilidades y hay amenazas para el desarrollo sostenible si es que hablamos del ecosistema y las actividades del borde marino costero. Bueno, esto lo presentó Daniel, yo quiero recalcarlo, ¿no? El manejo ecosistémico tiene pasos, no es que sean consecutivos, algunos pueden darse en paralelo, pero aquí hemos dado algunos, o por lo menos hemos contribuido a dar algunos pasos. El primero, determinar los actores. ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son las conexiones entre ellos? Bueno, ya ha habido la experiencia del PPD, ¿cierto? Más de una década de experiencia. El proyecto Humboldt aportó un mapeo de actores para identificar o actualizar quiénes son estos grupos, estos actores. Luego se ha realizado una caracterización de la estructura y funcionamiento del ecosistema. En Marte ha trabajado los PEMER, los planes de manejo de la extracción de recursos, y muy pronto se va a realizar el estudio de línea de base, o se va a actualizar porque el PEMER permitió tener una primera línea de base. También es necesario identificar los aspectos socioeconómicos relevantes y relativos al ecosistema y sus habitantes, ¿no? Hay un estudio socioeconómico que fue financiado por la municipalidad de Marcona, y esto es algo que también en el marco del proyecto Humboldt pronto vamos a actualizar. Luego se necesita determinar el impacto probable que ciertas actividades provocan sobre el ecosistema. El año pasado y este año hemos realizado evaluaciones de riesgo ecológico aquí en Marcona, primero sobre la pesquería de recursos bentónicos
y hace muy poco tiempo sobre las algas. De eso voy a hablar un poco más después. Entonces, como pueden ver, ya hay algunos productos. Hay un quinto paso, que es decidir sobre las metas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué viene ahora? Es algo que falta todavía analizar y acordar. Parte de esa necesidad es este taller, ¿no? Identificar qué cosas podemos hacer en adelante. Bueno, la estrategia que hemos tenido en el proyecto Humboldt en relación a Marcona, primero una ronda de talleres de diálogo que entiendo se desarrolló en septiembre del 2011. Luego tuvimos la evaluación de riesgo ecológico, una primera evaluación, perdón, en octubre del 2012. Se apoyó la campaña de extracción de guano también en octubre del 2012, me parece, en septiembre, con el propósito de desarrollar una metodología que impacte lo menos posible a las aves, y me parece que muy específicamente a los pingüinos. Esto Susana no lo dijo en su charla, pero el peligro que los pingüinos se desbarranquen. No, Susana, hay mucha presencia humana, los pingüinos se paran en el borde del acantilado a ver el horizonte y se asustan cuando alguien viene, bueno, y se arrojan por el precipicio. Esa es la razón de poner estas bandas, estas mallas que no les permiten a los pingüinos ver a los trabajadores que están laborando y extrayendo el guano. Entonces el proyecto contribuyó con eso. Luego se financió un mapeo de actores, y Marpe por su parte ha revisado la información existente del PEMET y de otras fuentes de información que dispone. Hace poco IMARPE también ha diseñado el protocolo para los estudios de línea de base. Han tenido un taller de validación con presencia también de otros laboratorios, no solamente obviamente de San Juan, sino todos los laboratorios costeros, tengo entendido, la mayoría. El proyecto ha apoyado al CERNAM en los talleres, 20 talleres que han servido para diseñar la visión para el plan maestro de la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Lo hicimos en paralelo o consecutivamente con talleres de diálogo con comunidades para identificar los problemas que ellos priorizan, también para difundir los principios de manejo ecosistémico y para elegir los comités de gestión para, en este caso específico, para el área marina protegida de la Punta San Juan. Hace poco, unos consultores que el proyecto contrató nos ha entregado el plan comunicacional. Ahora hay que ejecutarlo, va a ser un año de prueba piloto, qué sé yo, Facebook, Twitter y todas esas herramientas sociales que hay hoy en día para comunicar los desarrollos del proyecto y los resultados de los talleres que estamos llevando a cabo. Bueno, también la evaluación de algas, ya la mencioné. El presente taller AMER, que estamos terminando esta tarde. El estudio de línea de base que se va a iniciar próximamente. Bueno, esto ya lo había dicho. Las actividades pendientes del plan operativo del presente año son las siguientes: eventos informativos especiales, es decir, en cada ciclo piloto va a haber una campaña especial para promover los resultados y los productos que espera lograr el proyecto y lograr la identificación del público con esos objetivos. También está pendiente consultorías para el análisis diagnóstico ecosistémico en cada sitio piloto, y también un taller de indicadores. Y actualmente estamos en una fase, o iniciando una fase de diseño del plan operativo del próximo año. Así que ahora este es el momento de proponer ideas que, bueno, las vamos a recoger en el informe de este taller para incluirlas en el plan operativo, ¿no? Hay otras entidades que ya nos han hecho llegar ideas, BBF, por ejemplo, OICU, TNC, Acuisur y otros socios estratégicos del proyecto ya han estado haciendo llegar ideas importantes. Bueno, una de las ideas que se necesita implementar es un sistema de indicadores. El que vemos aquí es un indicador muy general. Es el índice de salud oceánica que está siendo promovido por una universidad norteamericana y que otorga una puntuación a cada país según una serie de criterios que son los que están aquí. Por ejemplo, provisión de alimentos, oportunidades de la pesca artesanal, productos naturales, etcétera, etcétera. Y esta es la puntuación que tiene Perú actualmente. Por ejemplo, Perú tiene 0 puntos en provisión de alimentos. Creemos que esto no es exacto, no es justo, esto se tiene que corregir, pero Marcona, pienso yo, que merece este puntaje. Si comparamos el puntaje local de Marcona con el que tiene Perú, vemos que es bastante superior. Pero esto es algo, yo asumo la responsabilidad de esto, es solo un ejercicio
Lo presento para mostrar qué importantes pueden ser los indicadores para la gestión que realizan las diversas entidades en sus correspondientes ámbitos y competencias. Aquí quiero presentarles rápidamente los resultados de la evaluación de riesgo ecológico que se llevó a cabo hace un año y la que se ha llevado a cabo hace 2 meses respecto a las algas. Entonces, este es un informe que todavía no está publicado, pero ya está disponible en una versión borrador y que muestra un análisis semi-cuantitativo de cómo están los recursos, los principales recursos presentes en la zona de Marcona. Esta figura es la síntesis de un análisis de productividad y susceptibilidad. Es decir, qué tanto produce el ecosistema está en el eje X, y cuál es la susceptibilidad de estas especies frente a la explotación está en el eje vertical. Cuanto más cerca estén las especies de esta línea roja y más allá, es que están en una condición de riesgo. Esto también está basado en un análisis de impactos y sus consecuencias, de tal manera que, en síntesis, podemos ver cuáles son las especies que están en una condición de riesgo relativamente alto. En este caso se determinó que el lapa y erizo y otras especies de depredadores tope, y hace poco se ubicó el estado de riesgo del hábitat submareal somero y el hábitat submareal. Y yendo específicamente, Aracanto está en una situación de riesgo relativamente elevado. Pero lo interesante es que estas especies están en condición de riesgo debido a factores de fácil solución. En el caso del lapa y erizo, sencillamente respetar las tallas mínimas de extracción, y en el caso de las algas es controlar la actividad ilegal que realizan pescadores que no tienen autorización para operar en la zona. Si esos factores se corrigen, yo no sé realmente qué tan fácil o sencillo o factible sea, en poco tiempo tendríamos el ecosistema en este estado. Es decir, en una condición de bajo riesgo ecológico, que es una metodología paralela, alternativa, rápida, que está basada en la opinión experta de los pescadores. Ellos son expertos, de los académicos, de los científicos, de los empresarios también, ¿no? Y las autoridades locales, regionales o del gobierno central. Para hacer un resumen de los principales problemas que la propia comunidad de Marcona identificó en el taller de diálogo que tuvimos en el mes de mayo, esta es una lista de los 10 problemas priorizados, los 10 problemas principales que la comunidad ha identificado. Y el hecho que estén en este orden no quiere decir que sean más importantes, son los 10 principales sin importar el número que ocupan. Por ejemplo, el de definir el régimen de uso del área y manejo de recursos del PPD en base al plan de manejo recomendado o propuesto por INVALPE. El problema limítrofe con el gobierno regional de Arequipa, el otorgamiento de carnets de pesca que está generando informalidad, los posibles efectos de la contaminación por metales, el uso de dinamita, el aumento de praderas de lesonia. Se piensa que la lesonia ya tiene una cobertura que justifica una nueva evaluación y un régimen de cuotas distinto, un poco más generoso, no lo sé. Estoy citando lo que fue identificado en esta oportunidad. En otro plano, las invasiones urbanas y el deterioro de la infraestructura de desembarque, ¿no? Efectivamente, el puerto, el desembarcadero de la pesca artesanal de Marcona luce deteriorado, aunque ahí se necesita una intervención. Luego, en algunos casos hay una sobreexplotación, lo que dije antes en el caso de la evaluación de riesgo, amenazas a la fauna en la zona, se requiere ordenar el turismo, se observa, en este tema se observa cierta indiferencia ciudadana, esto hay que cambiarlo. Y también se requiere, como medida prioritaria, la discusión de acuerdos y avances, un acercamiento a PRODUCE directo al gobierno regional y reconstituir la comisión asesora, sobre todo, ¿no? para mantener con vida el PPD. En el caso del mapeo de actores, esto no voy a hablar mucho, hay una serie, una cantidad abundante de informaciones socioeconómicas sobre las actividades, los grupos de interés y las actividades que se llevan a cabo en la zona. Y también se ha aprovechado la ocasión para hacer encuestas sobre diversos aspectos. No los voy a detallar porque tomaría mucho tiempo realmente. En el caso de la encuesta sobre el manejo ecosistémico, se hizo una encuesta antes del taller correspondiente y después del taller. Pero lo interesante es que los valores de partida del proyecto
son significativamente mayores a los de los otros sitios pilotos, lo que sugiere que aquí hay una conciencia diferente, ¿no? Hay una mayor conciencia o entendimiento de la importancia de sostener los ecosistemas. De manera que la variación positiva de la encuesta después del taller sobre principios de manejo ecosistémico no sorprende, ¿no? Todos son positivos y bueno, eso alienta el seguir trabajando con mayor entusiasmo en la zona. Las conclusiones y recomendaciones de todo lo anterior, de lo que percibimos desde la Unidad Coordinadora Regional, son las siguientes, ¿no? Reformar la comisión asesora, que debe recomendar a Produce un esquema de gestión definitivo para la zona del PPD. Es fundamental consolidar esta experiencia para su replicación en otras zonas del litoral. El proyecto Humboldt existe para crear o apoyar y consolidar estas experiencias que sirvan tanto a Perú como a Chile. De manera que esta es una recomendación, una conclusión y una recomendación al mismo tiempo. También sentar las bases para una gestión económica especial para las algas. No existe una certificación para las algas, por ejemplo, ¿no? Como parte de una gestión económica. No existen estadísticas por especies, existen estadísticas globales, pero no por especies, y tenemos que ir a ese detalle porque es importante para la sostenibilidad del ecosistema también, ir evaluando las diversas variables que dependen de o que son específicas para cada especie de alga. También estrechar vínculos y compromisos entre entidades locales para apoyar las labores de la mesa técnica de la pesca artesanal de la región Ica, así como la zonificación ecológica del distrito. Y también existe la posibilidad, el día de ayer se ha llevado a cabo la primera reunión de la Comisión Multisectorial Permanente creada por Decreto Supremo 096. En teoría, esta es una nueva herramienta, no sabemos cómo va a funcionar, pero que nos da otra oportunidad, otro marco más para seguir promoviendo estas acciones concertadas y estas coordinaciones entre entidades, esta coordinación horizontal para sacar adelante todas estas propuestas. Asimismo, se concluye que es necesario crear un sistema de monitoreo basado en indicadores, y aunque esto no lo mencioné específicamente, el caso de la vigilancia en las pesquerías, los Corevipas concretamente, es muy importante, ¿no? Estos no tienen la delegación de facultades que necesita para poder hacer una efectiva vigilancia del ecosistema, cooperando con las autoridades. Por último, y no porque sea poco importante, está el tema del turismo. Se necesita una articulación del tema turístico en coordinación con las reservas de San Fernando y la reserva de Isla, ¿no? Concretamente con respecto a la Punta San Juan de Marcona. Bueno, esto es lo último, es una figurita que a mí me gusta mucho, que sitúa de un lado en esta balanza las necesidades y las actividades económicas, que son importantes, y del otro lado sitúa el funcionamiento de la red trófica. Si este lado derecho pesa mucho, vamos a tener un ecosistema degradado, y esto no se observa, ¿no? Pero hay unas señales que nos ponen en alerta. Entonces tampoco nadie pretende tener un ecosistema pristino, intocable, tampoco es esa la idea. De manera que en esta figura, este resortito de aquí, que es el que sostiene y asegura la resiliencia, la capacidad de recuperación del ecosistema, es nuestra actuación, nuestro manejo, la gestión del ecosistema. Bueno, eso era todo. Muchas gracias.